Hola, yo soy Jern y eres Pablo. Y juntos venimos a compartir con ustedes papiamento, creo que número 22. 22. Sí. Para los que no saben qué es papiamento, yo lo voy a decir porque a Pablo ya no le gusta decir esto. Papiamento, no, porque siempre es lo mismo. Papiamento es un idioma, es una mezcla de más de 7 idiomas que hablan en solamente 3 islas muy hermosas que quedan en el Caribe, como Aruba, Bonaire y Curazao. Yo soy de Aruba y Pablo es de Polonia. Para que sepan, un polaco puede hablar papiamento. Y juntos vamos a... Papiamento es muy fácil. Papiamento es muy fácil, sí, es verdad, ¿no? ¿Ya sabes hablar muchas cosas? Sí. Bueno, hablar muchas cosas no, pero entiendo mucho. Porque como está muy parecido, a mí me parece mucho a español. Tiene muchas palabras de español. Bueno, para mí. Como él dice, tiene mucha palabra de español y tiene mucha palabra que viene de otros idiomas, porque es una mezcla de más de 7 idiomas. Solamente del polaco no tiene muchas palabras. Pero últimamente... Sí, hemos descubierto uno más, ¿recuerdas? No. Porque normal es tata, que es papá, pero estábamos hablando y me dijiste que esa palabra también, pero no recuerdo qué. Pero sí, hay más. Así que, si nos estás viendo por primera vez, recuerda de suscribir, que todas las semanas tratamos de traer palabras nuevas para que aprendas papiamento. Para todos los que van a emigrar a Aruba, a Bonaire, Curazao, o los que van de vacaciones, o simplemente, como Pablo, tiene a alguien arubiano en su vida. Así que quieres aprender un nuevo idioma, con nosotros lo vas a aprender. Regálanos muchos likes y vamos a empezar. Pablo escogió unas palabras, hoy vamos con palabras y frase, bueno, no es conversación. No, queríamos hacer una cosa, decir cómo se hacen las preguntas utilizando, por ejemplo, y como hoy tenemos, pues son 2 veces por qué. Sí, dónde, hay 2 por qué. ¿Dónde y qué? ¿Y qué? Así que presta atención. Así que empezamos, la primera, ¿no? La primera con por qué es, por ejemplo, ¿por qué lo hiciste? Ese por qué lo hiciste es una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo hiciste? En papiamento es dicón boajacie, el dicón de pregunta. Dicón boajacie. Dicón boajacie. Dicón boajacie. Dicón boajacie. Y ahora, ¿cómo darle ¿por qué? La respuesta, ¿no? Sí, como darle la respuesta. Porque lo quería hacerlo así. ¿Ves? Que es como 2 por qué, ¿no? ¿Por qué lo quería hacer así? Como la respuesta. Entonces es pasobra, ese por qué va a ser pasobra. Pasobra mi quier ahacie asina, como afirmación. Mi quier, pasobra mi quier ahacie asina. Pasobra mi quier ahacie asina. Correcto. Pasobra mi quier ahacie asina. ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está tu móvil? No sé. ¿Dónde está mi móvil? Unda mi teléfono ta. Unda mi teléfono ta. Unda mi teléfono ta. Unda mi teléfono Esto ta. es más fácil que en polaco. Dígalo en polaco. En polaco sería gdzie jest mój telefon. Una vez más. Gdzie jest mój telefon. Mira qué difícil el idioma, ¿no? No lo puedo decir. Ni lo intento porque no puedo. Luego también lo pones. Sí. Unda mi teléfono ta. Unda mi teléfono ta. Pregunta, ¿no? Unda mi teléfono ta. Bueno, y ahora la última, ¿no? Palabra ¿qué? ¿Qué? Que también es una pregunta. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Kiko bota comiendo? ¿Kiko bota comiendo? Kika bota comiendo. Kika no, mi amor. Kiko. Kiko bota comiendo. Kiko bota comiendo. Kiko bota comiendo. Muy bien. Kiko bota comiendo. Dicón, pasobra, unda, Kiko. Como preguntas y afirmación. Empapiamiento. Eso es todo para esta semana. ¿Querías decir algo más, mi amor? Sí, que voy a buscar mi móvil. Vai buscar o teléfono.
Eso es todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo en un otro papiamento. Ayo. Ayo.